Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí con un nuevo video. En este video aprenderemos a instalar puertas con bisagra bidimensional. Bien amigos, pues lo primero que vamos a hacer, ¿qué herramienta vamos a usar para nuestra instalación? Necesitamos nuestro lápiz, una broca de 35 milímetros, llamada también Forstner, que es la medida que se necesita para que podamos instalar este tipo de bisagra. Entonces, nuestro atornillador y nuestro metro. Bueno, tenemos que eh, aprender algo sobre las bisagras antes de empezar la instalación, y es que existen tres tipos de bisagra. La tipo, la tipo recta, que es esta, bisagra recta, podemos ver la forma aquí, es recta. Esta es una bisagra recta. Luego tenemos la semicurva, que es esta, que como podemos ver ya trae una curva aquí. Esta es una bisagra semicurva. Y por último, la bisagra curva, que como podemos ver la curva aquí ya es pronunciada. Entonces, existen estos tres tipos de bisagra bidimensional: recta, semicurva y curva, que son para diferentes tipos de puerta. En este mueble vamos a usar dos tipos de bisagra, que va a ser la bisagra curva y semicurva. Entonces, pues si les parece bien, vamos a comenzar. Pues para comenzar amigos, este es el espacio donde pondremos nuestras cuatro puertas. Serán dos de este lado y dos de este lado. Y bueno, de este lado, como la puerta va a quedar interior, vamos a usar la bisagra tipo curva. Y en la parte de en medio, que la puerta va a montar a la mitad de nuestro panel, vamos a usar la bisagra semicurva. De este lado será al contrario, de este lado usaremos la curva y de este lado la semicurva. Este es el espacio de nuestro mueble para nuestras puertas. Y bueno, lo primero entonces será acomodar nuestras puertas según la veta, para que la veta sea una veta seguida, como ya le hemos acomodado aquí. De ese modo, entonces sabremos dónde hacer los hoyos para nuestras bisagras, que en este caso va a ser de este lado y de este lado. Entonces, lo primero sería que marcáramos dónde vamos a poner las bisagras para que nos quede correctamente la veta de nuestras puertas. Vamos entonces a empezar con esta, que vamos a hacer el hoyo de este lado por la parte de atrás. Obviamente, comenzamos. Bien amigos, pues ya he volteado mi puerta donde voy a hacer los hoyos de mis bisagras. Y bueno, voy a medir 10 centímetros desde la parte de abajo hacia arriba. Voy a poner 10 centímetros. Y también del otro lado voy a poner 10 centímetros. El hoyo lo voy a hacer 4 milímetros metido hacia allá. Y bueno, ya he puesto la broca en mi taladro. Si mido yo el centro del punto de mi broca, son 17 milímetros. 17.5 milímetros. Recuerden que este mide 35 milímetros. Entonces voy a poner los 17 milímetros más los 4 que quiero a 21. Podemos darle 21 y medio milímetros. Y ahí voy a marcar una cruz. De este lado igual, 21.5 más los 10 que tengo desde aquí hasta acá. Y ahí voy a hacer los hoyos para mi bisagra. Detengo mi puerta con una prensa para que no se me mueva. Justo no tengo la marca, donde tengo la marca.
Vamos a sacudir. Y vamos a verificar que tenga la profundidad correcta, poniendo nuestra bisagra, y podemos ver que queda exactamente como la queremos. Es importante hacerlo despacio para no pasarnos, porque acuérdense que esto nada más son 15 milímetros. Entonces son 12 milímetros lo que entra. Entonces es importante no pasarse, porque si no, pues echamos a perder nuestra puerta. Ok, pues vamos a hacer, hay también otra cosa importante, es que la broca esté bien afilada para que no nos astille y nos quede un corte muy limpio. Entonces voy a proceder a hacer los demás hoyos y ahorita vemos la instalación de las bisagras. Bien, continuamos. Una vez hecho ya nuestro hoyo, vamos a proceder a la fijación de la bisagra. Y bueno, vamos a procurar que nos quede derecha. Es importante que quede derecha, para eso vamos a marcarle una raya y asegurarnos de que quede derecha. Entonces nuestra bisagra tiene que quedar allí. Apretamos al llegue. Y listo, vamos a poner también la de este lado y todas las bisagras que requieren nuestras puertas para empezar la fijación en el mueble. Pues bien amigos, vamos a proceder a la fijación de nuestras puertas, ya lo que es en nuestro mueble. Vamos a presentar nuestra puerta, esta tiene que quedar más o menos ahí, al ras aquí en la parte de abajo, y así quedaría aquí. Entonces, vamos a hacerlo desde la parte de adentro, una marca, si les parece. Bien, pues desde la parte de adentro de nuestro mueble, voy a poner aquí para que podamos ver mejor. Voy a presentar la puerta, donde yo quiero que quede mi puerta. Más o menos por ahí. Y con el lápiz vamos a hacer una marca en la bisagra. Más o menos por ahí. Voy a marcar uno de los tornillos. Y la retiro. Tengo estas dos marcas para la bisagra. Vamos a ver si ahí nos queda. Bien, pues voy a empezar a fijar nuestra puerta, donde la he más o menos marcado. Vamos a acomodar nuestra puerta en la marca que hicimos. Vamos a proceder a poner un tornillo. Y también en la parte de abajo. Y vamos a ver si ahí nos queda nuestra puerta. Si no, tendremos forma de acomodarla, de hacer unos ajustes. Como podemos ver aquí, tenemos esta holgura. Y como pueden ver también aquí, he usado la bisagra curva. Siempre que nuestra puerta es interior, como en este caso, vamos a ocupar la bisagra curva.
Vamos ahora a ponerla de este lado, que en este caso, como va a quedar montada sobre de este, vamos a usar la bisagra civil curva en esta puerta. De este lado más o menos voy a ocupar el mismo método. Voy a presentar mi puerta y hacer unas marcas para después hacer la fijación. Y al instalar nuestras dos puertas vamos a verificar cómo nos queda. Bien, y si podemos ver, aquí está muy abajo y muy abierto, que es más o menos lo mismo que le falta aquí. Tenemos con este tipo de bisagras varias formas de ajustar todo esto. Así es que vamos a proceder al ajuste para que nos quede pareja tanto arriba como abajo. Bien, pues desde la parte de adentro de nuestro mueble estamos viendo la bisagra y sus posibles ajustes. Como ya hemos visto que la bisagra sí nos queda en ahí donde la hemos puesto, vamos a poner que no habíamos puesto un tornillo, ya le he puesto un segundo. Y bueno, los posibles ajustes que nos puede dar esta bisagra son los siguientes. Este tornillo lo podríamos aflojar y entonces nuestra bisagra correría hacia atrás y hacia adelante para poder ajustar el enrase de la parte frontal de nuestra puerta. Este tornillo, si lo apretamos, nos va a aventar la bisagra hacia acá y vamos a poder corregir las holguras de adentro. Y bueno, en estos de acá, si nosotros ponemos nuestro tornillo en medio, pues tenemos la posibilidad de subir y bajar nuestra bisagra. Estos son los posibles ajustes que podemos hacer con nuestra bisagra. Bueno, con esos tornillos vamos a corregir lo que ya vimos en un principio, que nos quedan nuestros puertos, vamos a corregirlo así. Pues amigos, aquí ya vemos el ajuste que hemos hecho y podemos ver cómo ya la línea ya coincide en la parte de arriba, ya está pareja, y nuestra holgura de nuestras puertas ya quedó también. Ahí tenemos ya nuestras dos puertas ajustadas. Y aquí podemos ver cómo la bisagra semicurva monta la mitad de nuestro panel. ¿Qué es lo que va a hacer la bisagra recta a diferencia de esta? La bisagra recta nos cubriría hasta acá. Esa es la diferencia de la semicurva y la recta. Aquí tenemos la semicurva y de este lado tenemos la bisagra curva. Vamos a poner nuestras dos puertas de este lado para terminar nuestro mueble.
Pues amigos, ya hemos colgado las 4 puertas de nuestro mueble, como podemos ver aquí. La veta que es seguida, es importante que nos quede así. Y aquí tenemos ya nuestras puertas funcionando. Pues aquí ya está terminado nuestro mueble, como podemos ver. Esperamos que este video te sea de utilidad, que puedas aplicarlo, que lo puedas hacer tú mismo. Nos vemos en el siguiente video.